Vamos a compartir este momento en Paradigma con Juan Domingo González. Muy buen día, Juan Domingo. ¿Cómo te va? Buenos días, Luis. Un gusto estar en el programa. Bueno, aquí estamos trabajando. Contame un poquito. Arrancamos con el Consejo Deliberante, cómo anda ese papel opositor en base a tu experiencia, varios años como presidente del Consejo. Y bueno, los debates, cómo está la vida interna dentro del Consejo Deliberante con tus pares. Bien, viene dándose de una manera muy respetuosa, de una manera que tiene que ver con por ahí los años estos que no son electorales, ¿no es cierto?, como siempre se dice, y que son años donde se puede trabajar en materia legislativa mucho más y con mejor calidad. Y este año, bueno, se han avanzado en muchísimas ordenanzas en conjunto. A ver, el rol de oposición hay que entenderlo muy bien en los contextos, ¿no es cierto? Hay que entenderlo siempre desde el punto de vista de ver en qué años uno se para, en qué lugar se para, cómo se para, frente a los temas que se tratan en el Consejo Deliberante. Este año nosotros creo que hemos aprobado todos juntos, me animaría a decir hasta casi un 90% de las ordenanzas, todos juntos, digo, los 15 concejales, y eso marca también de que se viene trabajando en materia legislativa en cuestiones que hacen a Goya y que en el Consejo Deliberante no puede primar otra cosa que no sea las cuestiones que hacen a la necesidad de todos los días. Cada uno manifestando sus ideas, sus posturas, sus visiones. La verdad que se viene trabajando de manera muy amplia, donde cada uno expone, cada sector plantea y se van. Este año por lo menos hemos tenido ordenanzas que se han enriquecido y mucho, así que un año de primer año, sí, un año positivo y de primer año de un gobierno que ha ganado las elecciones hace menos de un año. Entonces también creo que desde la oposición hemos entendido que requiere avanzar con sus metas de gobierno. Ahora, Juan Domingo, hubo un tema muy polémico en la ciudad de Goya. Vos eras presidente del Consejo cuando se aprobó sobre tabla la ordenanza del proyecto Goya, la que regula todo el tema de la construcción, amplio debate. Se pidieron ustedes, ¿cuál es tu síntesis de toda esa experiencia y el cambio producido a través de la nueva ordenanza? Sí, la síntesis es que, bueno, uno como presidente del Consejo tiene voz y no voto solamente en caso de empate, ¿no es cierto? Claro. Es decir, esa ordenanza yo no la voté, eso lo dejé bien claro en todo este proceso, digamos, ¿no? Que tuvo muchas reuniones, donde siempre estuve en contra, desde el año 2012 ya, ¿no es cierto? Desde el año 2012 que se había tocado este tema y que tenía las intenciones de un sector de avanzar en esta misma línea, y que ya en el 2012 tuve esta misma postura, así que la postura que mantuve y con la cual pude aportar a esta nueva ordenanza que salió, que se derogó una ordenanza que hizo en un corto tiempo, pero que hizo bastante daño al sector principalmente de la construcción en Goya y todo lo que abarca y todos sus derivados, y que deberíamos en este sentido por ahí marcar un poquito la diferencia. No es el proyecto Goya, digamos, ¿no? Sino que es el proyecto donde nosotros hemos creado el centro histórico de Goya y le hemos dado características y le hemos dado por ahí la legislación que faltaba para poner a Goya, teniendo en cuenta su patrimonio, pero mirando hacia adelante, teniendo en cuenta el desarrollo principal. En ese contexto se están haciendo avances referido, por ejemplo, al cine italiano, al edificio de la sociedad italiana. Cine italiano, digo yo, porque era lo último que recordamos ahí de actividad plena,
pero el edificio, un edificio de características muy de época y que tiene su valor histórico. Creo que por ahí viene el camino de poner en valor todas Pero esas totalmente, cosas. y cuando hay presupuesto y cuando hay avance, como bien decís, esto ya se llamó a licitación, creo que ya está todo, Sí. ya debería empezar dentro de muy poco las obras. Eso es cuidar el patrimonio, cuando hay una decisión política que llevado con un presupuesto se puede avanzar en la conservación, en el mejoramiento de los bienes. Que esto tenga que ver con el desarrollo de Goya, que no dejemos de pensar nunca en el desarrollo de Goya y vinculado a uno de los factores más importantes que tiene el desarrollo, que es el trabajo. Uno no puede pensar en desarrollo sin trabajo. Entonces, esta nueva ordenanza, creo bueno, ha tenido el aval de la mayoría, de una gran mayoría de los concejales, 11 votos a favor. Y que sin dudas es una ordenanza que vino a mejorar la existente y seguramente va a ser muy importante para que se reactive la actividad en Goya. Ahora, Juan Domingo, haciendo un corte de este tema y tu tarea legislativa, también como dirigente político dentro de un grupo de jóvenes que conformaron una propuesta política, ¿cómo ven desde el peronismo? Y analicemos acá la situación del peronismo en la ciudad de Goya para no... Es interesante analizar toda la parte provincial y sin duda el contexto nacional, pero si no tenemos definido más o menos qué es hoy el peronismo acá en Goya y dentro de esa estructura que están buscando ustedes. El peronismo de Goya hoy día no tiene liderazgo, no tiene rumbo, inclusive hasta hace muy poquitos días no tenía sede. Y tener sede, Pato, y vos lo sabés muy bien porque conocés la historia del peronismo sí, de Goya. La base, la sede del PJ de Goya fue permanente y lugar de referencia en todo momento. Sí, sin duda. Y además de eso, la presidencia del partido conducida por Gerardo Bassi ignora cuáles son las características de una sede partidaria. Hay una carta orgánica que dice y establece cuáles son los mecanismos de funcionamiento de un partido político, en este caso el Partido Justicialista, y no se está cumpliendo absolutamente en nada lo que establece la carta orgánica, ¿no es cierto? Desde reuniones para tomar decisiones, desde que hay un consejo departamental que está constituido y que no se reúne, y que sé que consejeros departamentales están muy ansiosos y muchos enojados también por esta falta de apertura, digamos, ¿no? Porque no es solamente abrir un local comercial, sí, ponerle el rótulo de Partido Justicialista y creer que está todo bien. Acá nosotros estamos pasando un proceso que nos va a llevar, creímos que íbamos a estar más tiempo en el municipio de Goya, y por malas decisiones de Gerardo Bassi no pudo ser así. Entonces ahora este nuevo proceso carece hasta de presencia, ¿no es cierto? Lo vemos en diferentes lugares de la provincia, recorriendo, estando en lanzamiento de uno u otro espacio político dentro del peronismo. Es más, el 17 de octubre yo creo que no se va a hacer un acto en Goya, que también es una cuestión grave, digamos. Hay un debate en toda la provincia y en diferentes reuniones aparece el reclamo de distintos sectores, como que jamás se hizo una autocrítica, un análisis, ya transcurrió un año de la elección, donde hubieron decisiones, por ejemplo, el adelantamiento de la fecha de la elección en el municipio de Corrientes.
Sí. Después eso influyó en la elección provincial. Muchísimo. Pero vamos al tema de Goya. ¿Por qué se perdió Goya, que era un lugar, porque hablando con vos, hablando con cualquier peronista previo a la elección, aceptaban y entendían la pérdida de Corrientes, pensaban de que se iba a ganar en la provincia, pero tenían todos la seguridad que Goya se ganaba. Mira, hay un dirigente... Eso era como que unánime en todos. Hay un dirigente que alguna vez dijo que no existen los apellidos mágicos. Y acá en la conducción partidaria se creyó que existían los apellidos mágicos, digamos, ¿no? Que con un apellido se ganaba una elección. Y en realidad el pueblo de Goya demostró que le demostró a Gerardo Bassi que piensa de esa manera, o que pensaba de esa manera, que lamentablemente no era el camino, digamos, ¿no? Nosotros, la toma de decisiones que se dio para que en el 2013 él fuera el candidato fue una toma de decisión bastante compleja, donde inclusive él no tenía el consenso de muchísimos sectores, de muchísimos compañeros, para ser el candidato a intendente. Recordemos que en ese momento tenía mucho más consenso Rubén Bassi, en ese momento senador provincial y presidente del partido, quien cedió por las negociaciones que tiene la política, pero que dentro de la militancia, dentro de la dirigencia goyana, Gerardo Bassi no era el candidato ideal. Se termina ganando con una buena estrategia electoral que después no se pudo sostener en el tiempo, no se pudo sostener durante 4 años, sí se pudo en el trayecto de 2013-2015, que justo coincide con la etapa del gobierno nacional. Ahora, volviendo a esa etapa previa que vos mencionás, total, podemos analizar hoy ya con frialdad lo sucedido y en vista de los resultados en que terminó. Sí. Vos eras un precandidato a viceintendente. Sí, en ese momento. En la primera etapa. Y Exacto. Había dentro del peronismo acá en Goya una cantidad de fuerzas que estaban buscando su espacio. Y también había una figura que hasta el año pasado, porque después verdaderamente yo no lo volví a ver ni a escuchar, era Marcos Bassi, que él era quien manejaba un montón de decisiones de acuerdo a los testimonios de la misma gente. ¿Qué pasó con toda esa estructura? ¿Por qué no hubo armonía en definir la propuesta en ese momento? Porque no hubo peronismo, porque fue muy difícil la decisión. Nosotros teníamos que hay que reconocer que en ese momento se venía de una gestión que la gente acompañaba. Sí. Y que tenía en los números que nosotros veníamos recabando diferente información de diferentes encuestadoras, 20 puntos arriba, 15 días antes de las elecciones. No se llama al órgano partidario para tomar una decisión una vez que la justicia decide que Gerardo Bassi no puede ser candidato nuevamente. Se toma una decisión unilateral. Ahora, eso también estratégicamente vos podías preverlo. Eso, yo no era que era mago. Totalmente. Pero vos sumabas, veías, bueno, esta situación es así, esto se va a resolver así, y esto va a ser de tal manera. Todos sabíamos, Pato, pero había una forma y una manera de trabajar que era unilateral, donde esa unilateralidad estaba compuesta por un binomio, Gerardo Bassi, Marcos Bassi, que en definitiva ese manejo y ese poder, como bien vos lo planteabas recién, estaba delegado, no era un poder construido desde su propia particularidad, sino que era delegado por su padre, digamos, ¿no?
en una cuestión de padre e hijo, en caprichos de un hijo que tuvo que ceder el padre y que le hizo mucho daño al peronismo, porque, insisto, nosotros teníamos números de 20 puntos 15 días antes de las elecciones, pero supongamos que sean la mitad, supongamos que nuestros números hayan tenido un margen de error grueso. Perdimos una elección increíble, y eso tiene que ver por la falta de conducción, por la falta de visión política, por una ambición desmedida por parte de gente que cree que los apellidos son mágicos y no son mágicos. Entonces, en ese sentido, estamos pagando las consecuencias ahora sin municipio, sin provincia, sin nación. La Cámara de Diputados no la tenemos, la Cámara de Senadores no la tenemos. Entonces estamos en un contexto provincial que repercute en lo local, totalmente adverso, donde los concejales no tenemos... A ver, el presidente del partido, Pato, no nos llamó en ningún momento para decirnos, muchachos, cómo vamos a actuar este año en el ámbito legislativo. A ningún concejal. El presidente del partido. Después irá algún concejal, no irá otro concejal, pero la convocatoria de la presidencia del partido para ver una estrategia del peronismo, del Partido Justicialista dentro del ámbito del Consejo Deliberante no existió. Sí existen dedos acusadores, un sistema por ahí de destratar a los compañeros en un proceso donde no hubo autocrítica y donde todos los concejales, en la gran mayoría de las ordenanzas, los peronistas, digo, hemos actuado en conjunto. Ahora, ¿cómo esa militancia, especialmente en la gente joven, porque hay realidades? Hoy el ECO más Cambiemos en la provincia y con la gestión que está haciendo Gustavo Valdés, el mismo relacionamiento del gobierno provincial, o más que eso, del gobernador Valdés, con los intendentes clave, yo te diría que son los únicos con tropa al mando, Paso de los Libres, San Roque, Santa Lucía, Mercedes dejamos aparte, porque no sabemos para dónde termina pateando, Esquina. Son lugares que inclusive, por ejemplo, que se trasladan en reuniones de gabinete, se hacen en conjunto. Todo eso tiene un mensaje donde está habiendo un diálogo de esos intendentes con el gobierno. ¿Cómo ven ustedes eso dentro del peronismo y cómo se reorganiza la fuerza acá en Goya? Mirá, con los compañeros intendentes que nombraste, con los cuales tengo muy buena relación, no hay otra manera de gobernar. Está bien. No hay otra manera de que puedan pagar los sueldos, de que puedan brindar los servicios, si no articulan con el gobierno provincial. Necesitan primero su gestión para con la comunidad que representa. Pero totalmente, no pueden ponerse, no cabe en la cabeza de nadie que un intendente del partido que fuera, digamos, pueda tener diferencias con un gobierno provincial, bueno, que plantea inclusive... Eso es la teoría, pues yo te puedo decir acá en Goya, tuvimos, y empezando por el compañero Enrique Basel, con el compañero Julio Gobernador, sí. Julio Romero Gobernador, y lo declaramos persona no grata al gobernador. Sí. Yo me refiero a lo actual, digamos. Moto y Tato, qué sé yo, pila de historia. Sí, hay historia, sí, muy reciente, la historia del peronismo, de la gestión anterior o del peronismo, la nuestra, digamos, sí, con el gobierno provincial también. Lo que digo es que en este escenario donde el peronismo no tiene el gobierno nacional, que por ahí era quien nos mandaba oxigenaba en forma directa el apoyo exacto, nacional, suplía la falta. Entonces hoy en este escenario los intendentes peronistas no tienen otra opción de articular con el gobierno provincial, que plantea también eso, digamos, no hay un gobierno provincial por ahora, según la información de los compañeros y demás, el gobierno provincial
plantea el diálogo, plantea la articulación, entonces no se puede desaprovechar porque los pueblos deben crecer y hablaste de municipios muy importantes de la provincia. Y de lo que maneja el peronismo, los más importantes. Además, el caso del Tata Sananes, por ejemplo, ya venía retrasado en sus reclamos que no fueron escuchados, sí, ni por Camao, ni por Fabián, y tampoco por Gerardo, pero finalmente, para tener una opinión tuya, yo veo por un lado el grupo de intendentes peronistas, por otro lado todo lo que es la juventud kirchnerista, llámese Cámpora o lo que sea, fundamentalmente en Corrientes Capital, y por el otro lado la vieja cooperativa, Martínez Llano, Fabián Río, no sé exactamente dónde está ubicado Gerardo, pero Brulla y todos los que conocemos dentro de la vieja estructura del peronismo, que es la que hasta el día de hoy ha manejado. ¿Cómo ves que se va a ir desenvolviendo esas fuerzas y si crees que van a haber elecciones internas? Para empezar, yo creo que la conducción del ex Frente para la Victoria como columna vertebral teniéndolo al PJ fracasó. Fracasó 2 veces con candidaturas a gobernador, 3 veces, con Fabián Ríos primero, Camau 2 veces. Fracasó, perdimos intendencias, después se quiso cambiar el nombre Podemos Más, o sea, es decir, siempre teniendo a esta cooperativa, como bien vos llamás, en la conducción del PJ, ha llevado al peronismo al fracaso. Hoy lo que veo es que, por ejemplo, Unidad Ciudadana es un espacio que le ha dado asilo político a todos los que conformaron ese Frente para la Victoria, ese Podemos Más, a la conducción, digo, que llevaron al fracaso el peronismo, de perder intendencias importantes como Goya y Capital, de perder el gobierno de la provincia, teniendo el acompañamiento del gobierno nacional. Sí. Entonces, con esas 3 cosas nomás, Corrientes, Goya y el gobierno provincial ya... es un fracaso. Pero... Entonces, yo soy de los compañeros que primero plantea internas en Goya y en la provincia, ya te lo he dicho en entrevistas anteriores, y también creí que Unidad Ciudadana iba a ser un espacio donde iba a poder replantearse, iba a poder haber una renovación del peronismo, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un error reeditar y dar asilo político a figuras como Martínez Llanos, por ejemplo, que también aparece vinculado a foros de concejales que organiza Unidad Ciudadana. Gente que le ha hecho mucho daño al peronismo en la provincia y que yo no quiero ser parte de eso, digamos, ¿no? Quiero ser parte de un peronismo. Los intendentes vienen planteando algo muy interesante con poder territorial. Muchos de ellos han sostenido en una elección muy difícil, han sostenido su hegemonía en los territorios, se merecen el mayor de los respetos. Y son un equipo que están planteando internas, como hay muchísimos compañeros que queremos internas, pero que todavía inclusive no haciendo caso a lo que dice la Carta Orgánica, la conducción partidaria provincial, Gerardo Bassi nuevamente, no convoca a la fecha del Congreso para que se determine ya oficialmente la fecha de las internas. Le están reclamando de distintos sectores ese atraso. Pero hubo una reunión del Consejo Provincial del Peronismo, del Partido Justicialista, donde se estableció fecha, 31 de marzo, y donde por carta orgánica debe enviar el Consejo Provincial del PJ, debe enviar que se conforme el Congreso formalmente y que se hagan los pasos legales, y eso no se da todavía. Entonces todo hace entrever que otra vez el peronismo va a caer en una situación donde no va a haber interna, donde seguramente muchos sectores empujaremos para que haya la interna, pero ellos siempre manejando los hilos del partido no lo van a permitir, se van a poner los candidatos a dedo, y el peronismo, como yo creo ser consciente,
está en su peor momento y nos va a costar muchísimo captar una porción pequeña del electorado de toda la provincia. Está bien, dentro de todo eso que vos describís, te puedo asegurar que hoy dentro del peronismo el verdadero liderazgo es el único que importa. Cuando quedan tantos compañeros golpeados, excluidos, hoy necesitados, las falsas promesas y los que se creían muy importantes porque circunstancialmente tenían la virome, lo que importa es el trabajo que puedan hacer en los barrios, en la comunicación y en la forma que se han comportado cada uno de esos dirigentes con los otros compañeros cuando lo necesitaron. Es lo único que pesa y que va a pesar dentro del peronismo. En el caso que haya interna, por lo que se ve, no, si no le conviene a la cooperativa, no va a haber no interna. hay interna. Sí. Eso ya sélo clarito. Dentro de ese contexto, cómo se forman las fuerzas en Goya, y va a depender de la militancia y de la capacidad de cada uno. Sin duda, y hay dirigentes importantes que están trabajando también en función de una interna, digamos, ¿no? Y eso creo que es va a ser lo más sano, va a ser lo que va a generar, si tiene que seguir la misma conducción, que la reivindicación, digamos, y si no, que se exprese el afiliado, que se exprese y que elija sus autoridades y que el soberano sea el afiliado y que se pueda tener una conducción con el acompañamiento explícito a través de un proceso electoral. Juan Domingo, gracias por venir, un gusto charlar con vos y bueno, estamos a disposición para cuando desde el Consejo ustedes quieran transmitir de lo que están haciendo y cualquier inquietud que tenga, así que muchas gracias. Muchas gracias, Luis, a vos.